No he Sí, te presento, subido, te voy sí, presentando, no te y preocupes. voy subiendo Paloma el este. Tarazona es la directora de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado y además también, por supuesto, una gran activista y de impulso, activista porque es impulsora de numerosos proyectos en materia de cooperativas de trabajo asociado. Ella cree, obviamente, en el modelo cooperativo, en el modelo de trabajo asociado y, claro, su experiencia es fundamental en estos momentos porque ellos son unos grandes expertos dentro de la federación en la creación de redes, en el apoyo a las nuevas cooperativas, en la pedagogía para obtener la transformación de las cooperativas o de las sociedades capitalistas en cooperativas, con lo cual pensé que era esencial que ella pudiera también incorporarse y que nos contara toda su experiencia de creación de redes. Entonces, nada, bienvenida Paloma y gracias por haberte dejado convencer para que estés aquí con nosotros dentro con Udescope. Así que cuando ya sabes el funcionamiento, haces la exposición y luego intentaré yo ordenar las preguntas, las iremos viendo porque seguro que también suscita numerosas cuestiones. Nada, tienes la palabra y adelante. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias María José por, en fin, habernos invitado a participar en el curso. Bueno, yo antes de empezar quiero haceros un par de advertencias. Pediros disculpas porque me vais a oír toser muchas veces a lo largo de la presentación. Dicen que no es COVID, ojalá no lo sea. En fin, tengo aquí un vaso de agua para facilitar las cosas. Bueno, vamos también comentaros que, bueno, he estado al principio en la presentación de Fran mirando a ver qué es lo que os explicaba, porque, bueno, tenía la impresión de que podía haber un cierto solapamiento entre su presentación y la mía. Lo cierto es que hay un cierto solapamiento, no tanto como yo me temía, pero bueno, también por otro lado me ha facilitado algunas cosas. Porque, bueno, ya he visto que os han lanzado un par de sondeos preguntándoos cuántos de vosotros conocíais el modelo cooperativo y parece que una mayoría lo conoce, lo cual me facilita las cosas, no tengo que entrar a explicar lo que es una cooperativa. Sí que voy a compartir ahora esto, a ver si me aclaro. Vale. Vale. A ver si me sale la posibilidad de sondeos. Vale, Vale. Bueno, como Fran os ha preguntado que si conocíais la cooperativa de viviendas, pues yo aprovecho también lo mío y os pregunto que si conocéis la cooperativa de trabajo asociado, que en otros lugares pues se conoce como cooperativa de producción o cooperativa de trabajadores, ¿vale? Os lanzo una pregunta, ¿vale? CTA es cooperativa de trabajo asociado, ¿vale? Y a ver, y os doy unos segundos para contestar porque esto es muy sencillito, ¿eh? Bueno, ya vamos por casi la mitad de las respuestas. Esto va subiendo, subiendo. Bueno, estamos más o menos ahí. Venga, unas pocas más y cierro. Luego os diré los resultados, porque una cosa que me ha dejado a mí, Fran, es que estaba constantemente deseando que compartiera los resultados con nosotros. Nos dijera, mira, tantos habéis contestado que sí, tantos que... Ahora os lo diré. Bueno, venga, sin respuesta tengo a 37, sí que la conocéis, bueno, ahora menos, pero sí que la conocéis 21 y no 32, ¿vale? Bueno, pues visto lo visto voy a cerrar, ¿vale? El sondeo, bueno, pues vamos a empezar por qué es una cooperativa de trabajo asociado. Pues ahí tenéis la definición, es una empresa constituida por personas que se asocian libremente con el fin de proporcionarse puestos de trabajo. Esa es digamos, la finalidad específica de lo que es el cooperativismo de trabajo asociado, mediante su esfuerzo personal y directo. Por eso, la cooperativa asocia a personas físicas y no jurídicas, porque obviamente
los que pueden trabajar, ¿vale? Son las personas, no las entidades jurídicas. Bueno, pues lo hacen a través de una organización común para la producción de bienes o servicios para terceros, cualquier tipo de bienes o servicios. Yo creo que una característica cooperativa de trabajo asociado es que frente a otro tipo de cooperativas que están, digamos, encajadas sectorialmente, pongamos por caso las cooperativas agroalimentarias, pues se dedican a una serie de actividades vinculadas con la producción primaria, ¿no? Pues, ups, que se me va esto. Vale, pues, o por ejemplo, las cooperativas de las que hablaba Fran, las cooperativas de vivienda están en el sector de la vivienda, las cooperativas eléctricas en el sector de la producción o la distribución de la electricidad. En trabajo asociado encontramos cooperativas en todos los sectores de la actividad, haciendo todo lo que os podáis imaginar y lo que no os podéis imaginar también, ¿vale? Porque, en fin, la creatividad del ser humano para generar empresas cada día me sorprende más. Bueno, pues al final la cooperativa de trabajo asociado, como cualquier cooperativa, pues se caracteriza porque adopta una estructura y un funcionamiento democrático y se ajusta a los principios cooperativos. Ya os ha hablado Fran de los principios y los valores cooperativos, tampoco voy a entrar en ello. Lo que quiero destacar de la cooperativa de trabajo asociado al final es que, bueno, es el tipo de organización empresarial en que los trabajadores son al mismo tiempo los propietarios de la empresa habitualmente, o la mayoría de los trabajadores lo son, y donde normalmente en la propiedad de la empresa hay o nadie o pocos que no sean trabajadores, ¿vale? Es decir, es una empresa básicamente donde el control, la participación política está siempre en poder de los trabajadores y que se constituye precisamente con esa finalidad de proporcionar puestos de trabajo a las personas que, bueno, pues que la componen. Bueno, pues dentro de este marco, FEVECTA, ¿vale?, que es la organización a la que yo represento, pues recoge el sentimiento de comunidad de las cooperativas de trabajo asociado valencianas. ¿A qué se refiere esto? A ver, una cooperativa de trabajo asociado, como cualquier cooperativa, tiene una identidad muy fuerte y esa identidad muy fuerte es al final la base de la creación de una comunidad. Es decir, todas las cooperativas compartimos, todas las cooperativas de trabajo asociado, esa idea de regirnos bajo los 7 principios cooperativos y generar esa empresa con el fin de generar puestos de trabajo en las mejores condiciones posibles, y eso nos hace un poco diferentes al resto de empresas de nuestro entorno local, y por lo tanto nos dota de un fuerte sentido de identidad que genera, digamos, la necesidad, porque al fin y al cabo somos humanos, de agruparnos en torno a una comunidad. Bueno, pues FEVECTA lo que hace es recoger ese sentimiento de comunidad, esa necesidad de generar comunidad y dotarlo de contenido, ¿vale? Y lo hace creando una potente red de ayuda mutua. Otro concepto que también ha salido en la presentación de Fran, ¿vale?, que según lo he podido ver en vuestro sondeo, al que dabais bastante importancia, ¿no? Bueno, pues ¿quién forma parte de esta comunidad, ¿no? ¿Quién forma parte de la comunidad más amplia y de la comunidad, digamos, de la comunidad más amplia de trabajo asociado en Comunidad Valenciana y de la de FEVECTA, ¿no? Bueno, pues en Comunidad Valenciana, como veis ahí, hay aproximadamente unas 1.600 cooperativas de trabajo activas, es decir, que tienen actividad económica. De estas aproximadamente, bueno, ahí pone 586, en realidad ahora son más de 590, porque esto cambia cada día, cooperativas que están afiliadas a FEVECTA. La afiliación a FEVECTA no es gratuita, hay que pagar una cuota, entonces, bueno, pues hay cooperativas que o porque valoran que no tienen la capacidad económica para hacerlo o por Dios sabe qué, pues o porque no encuentran valor en nuestra propuesta también, pues deciden no sé. En general, esas 590 cooperativas, aproximadamente 90 y pico, agrupan a unas 11.600 personas. Bueno, la mayoría de estas personas obviamente son socios trabajadores de estas cooperativas, bueno, socios y socias obviamente. Vale, os quiero dar aquí, digamos, 2 ejemplos para poner en valor un poco la importancia de esta generación de comunidad, es decir, a través de esta intercooperación de las cooperativas, ¿vale? El primer ejemplo que os voy a dar, a ver, vale, bueno, antes de entrar os quiero hacer una pregunta, ¿vale? Es lanzaros otro sondeo.
La pregunta del sondeo, no os voy a poner la pregunta en el sondeo, os voy a poner solo las opciones, pero la pregunta la tenéis ahí. Nosotros os voy a explicar antes un poco. Nosotros desde FEVECTA tenemos un servicio en el que atendemos a grupos de emprendedores que tienen inquietud en montar una cooperativa de trabajo social en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Aproximadamente, luego veréis un gráfico, pero estamos atendiendo en los últimos años pues entre unos 200, 250 grupos de emprendedores. Y de ahí se vienen a generar pues cada año entre unas 60, 50 cooperativas de trabajo asociado. Vale, la pregunta es, de estas 50, 60 cooperativas de trabajo asociado que se generan cada año en el entorno de FEVECTA, ¿cuál es el porcentaje que creéis que sigue vivo 4 años después? ¿Vale? Y os voy a dar unas pocas opciones. A ver. Vale. Ahora lo estoy preparando. Espera un segundín. Vale, pues os lo voy a lanzar. Tenéis que contestar cuál es el porcentaje que creéis que sigue vivo después de 4 años, ¿vale? Ahí va. Uy, aquí hay dispersión de voto, ¿eh? Luego os cuento. Bueno, puedo mostraros las respuestas, pues os las muestro. Pero cuando hayáis terminado, que si no os doy pistas. Oye, qué curioso, cuando he dicho que voy a mostraros las respuestas, de repente habéis dejado de responder y ahora volvéis otra vez. Hay 42 que no se animan. Bueno, ¿qué? ¿Os enseño las respuestas? Venga. Venga, ya solo son 40. Menos, 38. Venga, os muestro las respuestas ya. Venga, ya voy. Bueno, ahí lo tenéis. Tenéis que, bueno, la mayoría de la gente ha contestado un 60%, que sigue vivo. Luego tenéis, el siguiente es un 14%, perdona, no. La mayoría de la gente ha contestado eso es, que el 60% sigue vivo. Luego que el 30% y después igual, que el 50% y el 70%. Pues la respuesta correcta es que es casi el 70%. O sea, estamos en el año, los datos del año 2019 es que un 67,8% de las cooperativas que constituimos hace 4 años, es decir, a caballo entre el 2014 y 2015, pues seguían vivas a 31 de diciembre de 2019. Para daros un ejemplo, ¿vale? un dato pues para que podáis comparar, según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística aquí en España, el mismo dato para las empresas societarias, es decir, para las que no son cooperativas, pero tampoco son empresarios individuales, es decir, ya es una sociedad, la cooperativa también lo es, ¿vale? Pues el porcentaje de supervivencia a 4 años en el mismo periodo de tiempo para 2019 era el 49,2%. Es decir, tenemos casi 20 puntos más de supervivencia. ¿Y por qué? Pues hombre, fundamentalmente porque nosotros cuando trabajamos con un grupo emprendedor en lo que es el acompañamiento para la constitución de la cooperativa, les hacemos lo que llamamos un acogimiento en la comunidad. Es decir, procuramos integrarlos en todo lo que es esa comunidad que os he enseñado antes de 1.600 cooperativas de trabajo asociado que van a intentar, digamos, ayudarse mutuamente y apoyarse mutuamente. En ese sentido, están mucho menos desprotegidos frente al mercado y frente a todo y también tienen muchísimo más, digamos, más oportunidades de colaboración, de formación, etcétera. Luego lo veremos con detalle, pero lo cierto es que esos 20 puntos de diferencia, que son la verdad una barbaridad, nosotros lo achacamos precisamente a esa generación de una red de apoyo mutuo, de una comunidad que se basa un poco sobre el principio de cooperación entre cooperativas, el sexto principio cooperativo, que era del que os hablaba antes Fran. Bueno, y el siguiente ejemplo del que os quería hablar era garantía cooperativa. Garantía cooperativa
es un proyecto que, bueno, nace en el contexto de la última crisis económica importante, ¿vale? La crisis un poco que en España se tradujo, sobre todo en los años 2000, finales del 2008, 2009, 2010, en una crisis de crédito importante, ¿vale? En esta época empiezan a llegar a la federación, a FEVECTA, cooperativas de trabajo, que son empresas consolidadas, que no son empresas que hayan demostrado tener graves problemas, ¿vale? Pues eso, de funcionamiento y tal, que nos empiezan a decir que, bueno, que les resulta muy difícil conseguir acceso al crédito, sobre todo a corto plazo. Es decir, estamos hablando de pólizas de crédito para, bueno, pues para ir facilitando lo que es el día a día de la organización o descuentos de papel, es decir, descontar facturas, etcétera. Es decir, no préstamos a largo, sino sobre todo lo que es la financiación a corto. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es generar, lo que solemos hacer, generar comisiones de trabajo sobre este tema, a ver cómo podemos nosotros ayudar, incorporando a varias cooperativas, y desde el principio incorporamos a una cooperativa que está en nuestra base asociativa, que es Caixa Popular. Caixa Popular es una cooperativa de crédito que tiene una particularidad curiosa, y es que tiene el trabajo cooperativizado. Os preguntaría, pero no quiero hacerlo demasiado largo de los sondeos, que si sabéis lo que es tener el trabajo cooperativizado, al final quiere decir que en las digamos en cooperativas que no son de trabajo asociado, donde no hay una obligación, obviamente, o no se definen por tener a los trabajadores dentro de la base asociativa, sí que optan por tenerlos. Es decir, una cooperativa de crédito donde lo normal, digamos, entre comillas, sería que los impositores, es decir, aquellos que tienen las cuentas en esta cooperativa sean los socios, además los que trabajan dentro de la cooperativa también lo son, ¿vale? Pues ese es el caso de Caixa Popular. Eso significa tener el trabajo cooperativizado y por eso está dentro de la comunidad de FEVECTA, por ese, digamos, por esa particularidad. Bueno, entonces la incorporamos y le preguntamos, bueno, ¿qué haría falta para que abriese el grifo del crédito a corto, ¿vale? Y entonces, bueno, entramos en una negociación y al final nos dice que, bueno, que si la federación hubiese dispuesta a avalar a sus cooperativas, que ellos estarían dispuestos a abrir el grifo lo que hiciera falta. Y entonces, pues nosotros llegamos nos reunimos con varias cooperativas, reunimos a la asamblea y, bueno, les planteamos dedicar una parte importante de los recursos de FEVECTA a esto y nos lo aceptan, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es organizar un sistema de avales bueno, de garantías pignoraticias, o sea, lo que hace FEVECTA es garantizar el 25% del principal que se presta a través de un depósito que se pignora, un depósito que se abre en Caixa Popular, se deposita ahí el 25% del principal por parte de FEVECTA, FEVECTA ingresa ahí el dinero y ese depósito se pignora y se vincula como garantía a la operación a corto, ¿vale? Y entonces FEVECTA, perdón, Caixa Popular así ofrece el crédito a la cooperativa. Vale, ¿de dónde salía este dinero que se pignora, estos depósitos que FEVECTA tiene que depositar en las cuentas de Caixa Popular para garantizar? Bueno, pues sale de lo que llamamos el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de FEVECTA, que principalmente se nutre de una realidad que a lo mejor es muy particular de España, no lo sé, que es que, bueno, las cooperativas, al ser empresas de economía social, están obligadas a hacer una dotación de reservas irrepartibles y si en un momento dado, en Comunidad Valenciana, perdón, es que en Comunidad Valenciana esto viene a ser aproximadamente un 20% del beneficio, aunque esto, bueno, tendría que entrar porque hay muchas excepciones, muchas particularidades, pero bueno, haceros una idea que es sobre el 20% de beneficio, hay que dotarlo todos los años a ese, digamos, fondo de reserva irrepartible. Digamos que esa cooperativa llega un día que los socios deciden que esto del cooperativismo no les va y que van a transformarse en una empresa de capital linda y moronda, vamos, sin sujetarse a los principios cooperativos, sin ningún tipo de tal. Bueno, pues entonces, vale, pueden hacerlo, pero digamos que ese fondo que han ido nutriendo a base del 20% de los beneficios anuales tienen que, digamos, no se lo pueden llevar porque es un fondo irrepartible, es un fondo que pertenece al cooperativismo. Entonces, hay una serie de cosas que pueden hacer con él y la principal, la que hace casi todo el mundo, es entregárselo a la Federación de Cooperativas. Entonces, o sea, FEVECTA lo ingresa en el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de FEVECTA y de ese fondo salen esos recursos para, digamos, facilitar en ese contexto el crédito a los que sí que siguen siendo cooperativos o cooperativas. Bueno, pues estos hicieron, si no recuerdo mal, unas 40 operaciones, de ellas hubo
2 fallidos, que además no fueron completos, fueron parciales, y en fin, lo cierto es que consiguió generar digamos, mover el crédito en una situación que verdaderamente estaba muy, muy bloqueada. En ese momento, en 2009-2010, luego las cosas se flexibilizaron mucho más, pero en ese momento a veces era muy difícil para las cooperativas, sobre todo de pequeño tamaño, acceder pues eso, o sea, poder financiar su circulante. Bueno, ¿cómo genera FEVECTA comunidad? Pues lo hacemos fundamentalmente a través de 2 vectores. El primero es creación de oportunidades de encuentro entre las cooperativas. Lo de verse por videoconferencia está bien, pero tiene sus limitaciones. Al final nosotros creemos en aquello de que el roce hace el cariño y que, bueno, pues al final las cooperativas que forman parte de nuestra base asociativa necesitan ese contacto, conocerse y generar, digamos, relaciones interpersonales para que se produzca esa relación de confianza que, más allá del hecho de compartir unos valores, es lo que va a ayudar a generar esa comunidad de autoayuda, ¿vale? Y en segundo lugar, creemos en que para que se genere comunidad es imprescindible que se genere valor para las cooperativas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, hombre, lo de estar en una comunidad donde uno siempre está dando y no recibe nada, pues tiene digamos, su fecha de caducidad, ¿no? Porque pues al final todos acabamos cansándonos de esa situación. Entonces, cuando estás en una comunidad, pues al final tú estás dispuesto a dar y también te gusta recibir de vez en cuando, ¿no? Pues vamos a ver un poco esos 2 supuestos. Vale, vamos a ver cómo generamos en FEVECTA pues esas oportunidades de encuentro. Bueno, en primer lugar, obviamente, digamos, la más obvia es a través de la estructura de gobernanza de FEVECTA, que es bueno, una réplica de lo que sería una estructura de gobernanza de una cooperativa de trabajo asociado, una cooperativa más bien, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Es a través de, digamos, los órganos donde se ejercitan los derechos de participación política y económica, bueno, pues o política más bien, y fundamentalmente son las asambleas y los congresos, ¿vale? Nosotros celebramos, obviamente, una asamblea anual donde, bueno, pues todas las cooperativas, digamos, convocamos a todas las cooperativas afiliadas y donde hay bastante debate y bueno, existe la posibilidad real de participar. Y cada 4 años generamos congresos, perdón, que van precedidos de una serie de reuniones y demás, donde se van construyendo lo que son pues, las propuestas, digamos, de funcionamiento para los próximos 4 años para la federación. O sea, en qué ámbitos valoramos o valoran las cooperativas que tenemos que incidir a través de esa comunidad. Luego están los encuentros informales. Fundamentalmente son desayunos cooperativos. Solemos hacer como mínimo uno cada mes, a veces cada 3 semanas, depende. Y bueno, pues una oportunidad básicamente de venir, escuchar algún tipo de intervención cortita y desayunar con unas cooperativistas, e irnos conociendo, irnos estableciendo esas redes de confianza. Luego, un tema importante que hacemos son los acogimientos grupales de nuevas cooperativas. Esto ya lo he mencionado antes. Básicamente nosotros hacemos 2 acogimientos anuales, uno sobre diciembre, otro sobre junio, donde, bueno, pues convocamos a una parte importante de las cooperativas ya consolidadas y a todas las cooperativas nuevas que se han constituido en los últimos 6 meses. Y bueno, estructuramos digamos, estos eventos de una forma determinada para que de alguna forma estas nuevas cooperativas tengan la oportunidad de explorar nuevas posibilidades de colaboración, de negocio, de encontrar proveedores, o simplemente de conocer a gente pues, que está en lo mismo que ellos en su entorno local y que a lo mejor puede ofrecerles algún tipo de apoyo, de ayuda. Hacemos homenajes a las cooperativas que llevan más de 30 años afiliadas para poner en valor lo que es la pertenencia a la comunidad. Y bueno, pues también son oportunidades para encontrarse y establecer esas relaciones de confianza. Tenemos una actividad formativa muy, muy intensa
por ejemplo, en el año 2019 impartimos 80 cursos a los que asistieron 1.217 personas. La mayoría de estos cursos son presenciales y aunque, bueno, algo, pues eso, a distancia hacemos online y demás, preferimos el modelo presencial precisamente porque genera esas oportunidades de ir, digamos, generando comunidad, de ir potenciando que las cooperativas se conozcan, o los cooperativistas más bien, y se generen esas relaciones de confianza. Luego, impulsamos también encuentros sectoriales. Las cooperativas dentro del seno de FEVECTA que son más activas con esto son las de enseñanza. Entonces, estas cada 2 años, por ejemplo, organizan una especie de encuentro de corales de todas las cooperativas de enseñanza y tal, y bueno, pues se reúnen allí y cantan y esto. Cada 2 años también organizan la noche de las cooperativas de enseñanza, que en fin, empieza muy seria y acaba siendo un festorrón. Yo he asistido a varias, son muy divertidas. Y luego, bueno, también las cooperativas de asesoramiento, por ejemplo, también se reúnen como mínimo 2 veces al año para debatir las novedades fiscales que haya habido ese año y también para reflexionar sobre cómo liquidar el impuesto de sociedades, que, bueno, pues en las cooperativas de trabajo social a veces tiene su intríngulis. Entonces, las cooperativas se reúnen, las que se dedican al asesoramiento profesional, para compartir sus dificultades e intentar ayudarse unas a otras. Y por último, aunque yo os comento que nosotros somos partidarios a ultranza del tema, digamos, presencial, intentamos generar comunidad online, ¿vale? Para el cooperativismo de trabajo. Obviamente a través de la presencia de redes sociales, pero también impulsando que las cooperativas nos sigan y nosotros seguir a ellas también. Bueno, esto básicamente es la estructura así más simple de lo que es la estructura orgánica de FEVECTA. Como os he comentado, pues tenemos una asamblea donde están representadas todas las cooperativas, un consejo rector en el que hay 10 cooperativas ahora mismo, que son elegidas por la asamblea, una ejecutiva en la que están 4 cooperativas y yo, y luego, bueno, la presidencia que la ostenta una de las cooperativas de la ejecutiva. Vale, ahí tenéis nuestras redes sociales, ¿vale? Quiero llamaros la atención sobre el blog de FEVECTA, es bastante conocido, sale semanalmente los martes, todos los martes, bueno, tiene la verdad es que bastantes lecturas. Estoy tentada por lanzaros otro sondeo y preguntaros que si alguien conoce a Pepe Albors. De hecho, mira, lo voy a hacer, curiosidad morbosa. A ver, opciones, si no, vale. Venga, a ver si conocéis a Pepe Albors. Ay, no me contesta nadie. ¿No conocéis a Pepe Albors? Vaya por Dios. Bueno, pues Pepe Albors, que es bastante conocido en el sector y lo es, por lo menos en España, lo es por ser el principal redactor del blog de FEVECTA. Bueno, vale, pasamos al tema de generación de valor para las cooperativas, ¿vale? A través de la ayuda mutua. Bueno, pues ¿qué hacemos en FEVECTA para generar ese valor? En este sentido hacemos algo parecido a lo que ha comentado Fran ya, quizá con un despliegue más intenso. Ahí tenéis una visión general. Bueno, pues representar y defender los intereses de las cooperativas de trabajo asociado, prestamos servicios y promocionamos y fomentamos el cooperativismo para fortalecer la comunidad. Vale, pues vamos a ver un poco detalladamente estos temas. Vale, en cuanto a la defensa y representación de los intereses, bueno, pues fundamentalmente intentamos tener presencia en todos los foros en los que se adoptan decisiones relevantes, ¿vale? Por daros un ejemplo, bueno, hemos conseguido la introducción del cooperativismo en bastantes ayudas, o prácticamente en todas,
las ayudas y las medidas que se han adoptado aquí en España contra, o digamos, para paliar los efectos económicos del COVID-19, y eso ha sido, bueno, el resultado de una actividad incansable por parte de las organizaciones que nos representan a nivel nacional, apoyándose en nosotros, ¿no? En las organizaciones, digamos, territoriales. Reclamamos proactivamente un tratamiento diferencial a favor de las cooperativas. Entendemos que no somos empresas como cualquier otra y, por lo tanto, no se nos debe tratar como tal. Como ejemplo, bueno, pues estamos involucrados en la negociación de una nueva propuesta para el estatuto fiscal de las cooperativas, que es especialmente ventajoso. Y bueno, y actuamos puntualmente en defensa del modelo cooperativo. También, como bueno, tenemos pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo contra el ROT, que es el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre. Como os he comentado digamos, dentro del contexto de trabajo asociado, hay cooperativas en todos los sectores de actividad. Uno de los sectores en los que son relativamente frecuentes es en el sector del transporte. Entonces, bueno, pues este reglamento básicamente plantea unas condiciones para el ejercicio del transporte de mercancías por carretera que hace que las cooperativas de trabajo, de transportistas, de conductores de camiones, pues tengan determinadas dificultades que otro tipo de empresas no tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos planteado un recurso contra el reglamento en el Tribunal Supremo que todavía no está resuelto. Vale, en esta batalla obviamente no estamos solos. Tenéis ahí un poco un esquema de bueno, dónde estamos incardinados dentro de todo esto. Os he comentado que en lo que se refiere a las medidas del COVID hemos estado trabajando en Madrid. Esto sería en COCETA, lo tenéis ahí, que es la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, también CEPES, que es la organización que representa la economía social en España. Y bueno, pues más allá de estas dos organizaciones a nivel nacional, que son con las que hemos trabajado sobre todo el tema del COVID, bueno, pues a nivel europeo tenemos por un lado CECOP, que es la Confederación Europea de Cooperativas de Trabajo, CIOCOPA, que es a nivel internacional también la representación de las cooperativas de trabajo, Cooperatives Europe, que también representa a las cooperativas de trabajo, no, a las cooperativas en general ante la Unión Europea. Y luego a nivel ya más local tenéis la parte de abajo, donde estamos en la Confederación de Cooperativas Valenciana, que agrupa a todas las familias cooperativas, por ejemplo, la Federación de Viviendas, de la que os he hablado Fran antes, las eléctricas, las agroalimentarias, las de consumo, etcétera, y luego, bueno, pues otros organismos más peculiares de lo que es la Comunidad Valenciana. Vale, pasamos ya a la parte de prestar servicios. Bueno, ahí tenéis un poco un resumen de los servicios que prestamos. Veis un poco los datos de los servicios, o sea, del volumen que manejamos a nivel de un año. Esos son los datos de 2019. Os he señalado un poco lo que es el fomento de la intercooperación, porque, bueno, el fomento de la intercooperación cumple, obviamente, dos funciones, también como la formación, que es, por un lado, generar comunidad y, por otro, generar valor al mismo tiempo que se genera comunidad, ¿no? No sé si esto se va a poder vincular. Vaya, no. Os quería mostrar, bueno, os quería mostrar lo que hemos hecho también así recientemente para ilustraros un poco esto. Al final, bueno, pues lo que es dentro de lo que es el fomento de la intercooperación, para daros un ejemplo, lo que hemos hecho recientemente. Puedes compartir pantalla si quisieras entrar en esa página web, si la tienes abierta sí. en alguna vale, otra pantalla. Bueno, pues mira, lo voy a intentar, espera. Vale. A ver. Había de compartir pantalla arriba. Sí, sí. A ver, espera un segundo. Vale. A ver si. Espera. Vale, voy a dar a compartir pantalla. A ver. Vale, aquí compartir pantalla. Si tienes abierta la pantalla, te permitirá ir allí. Ahí, ¿la veis? ¿La ves? De momento todavía no.
tienes que elegir, te saldrán unas pestañas, varias pestañas. Vale, espera. A ver. Ah, ventana de la aplicación. No, pestaña de Chrome. Vale. Vale, ya lo veo. Venga, ya lo tengo. Ahí está. ¿Ahora sí? A ver si ahora está saliendo. Vale, vale. Bueno, Vale, pues sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. vale, pues esto es una parte bueno, esto es un proyectito que hemos hecho con motivo del COVID, básicamente para fomentar lo que es la intercooperación. Entonces, bueno, pues nos hemos centrado ahora bueno, en Comunidad Valenciana nos estamos preparando para lo que llamamos la desescalada, es decir, para volver más o menos a la normalidad después pues el confinamiento que hemos sufrido todos por motivo de la pandemia. Entonces, bueno, ahora el poder público exige una serie de requisitos para las empresas, sobre todo para las que están abiertas al público, en cuanto a medidas de seguridad, higiene y demás. Bueno, pues entonces hemos recopilado entre nuestras cooperativas quiénes pueden prestar ese tipo de servicios, ¿vale? Lo tenéis ahí. Y entonces, bueno, animamos a las cooperativas dentro de la base asociativa a que si necesitan algún tipo pues de recurso de estas características, ¿no? Pues que si mamparas de seguridad, que si mascarillas, o necesitan higienizar sus centros de trabajo, lo que sea, pues que acudan a una de las cooperativas que ofrece estos servicios pues en su entorno, ¿no? Y aquí pues hemos reunido a todas las que nos han enviado una oferta, ¿vale? Pues este tipo de propuestas las estamos haciendo continuamente para generar, digamos, esa intercooperación que por un lado genere comunidad y por otro lado, pues genere genere valor también para las cooperativas. Vale, y ahora, ¿cómo salgo de esto? Dejar de compartir. Vale, y ahora compartir archivos. ¿Tengo que volver a darle a compartir archivos? Aquí. Estaba hablando yo sin el audio puesto. Compartir archivos y presentación. La tienes aquí Sí, la segunda. sí, ya. A ver en qué eso me había quedado. Pum, 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 pum. Vale, ya me he encontrado. Aquí. Vale, pues ya continuamos. Bueno, ese, ese es un ejemplo de intercooperación. Como otros ejemplos, bueno, pues intentamos fortalecer los vínculos entre nuestras cooperativas y otras cooperativas de otras familias, ¿vale? Del cooperativismo. Para daros ejemplos, aproximadamente el 52% de las cooperativas que están afiliadas a FEDECTA nos pagan la cuota a través de una cooperativa de crédito. Y nosotros, obviamente, fomentamos que trabajen con cooperativas de crédito. Un porcentaje importante, que no sé exactamente cuál es, porque esto va cambiando, esto lo puedo sacar porque sé a quién, digamos, a quién giro las cuotas, pues esto es más complicado tenerlo al día. De las cooperativas de trabajo asociado reciben su suministro eléctrico a través de cooperativas eléctricas de la Comunidad Valenciana. Y hay también un porcentaje bastante importante de cooperativistas que envían a sus hijos a cooperativas de enseñanza de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues lo que os estaba comentando, esos son, digamos, cosas que impulsa la federación. El tema de que los socios lleven a cooperativas, digamos, de enseñanza a sus hijos también tiene mucho que ver con que nosotros, bueno, todos los años enviamos un listado de todas las cooperativas de enseñanza por zonas, cuál es su proyecto educativo, etcétera, y animamos a los socios a que se interesen por esas opciones. Luego ya cada uno, claro, que haga lo que quiera, pero por lo menos tienen la información y también tienen una persona de contacto para, digamos, con toda la naturaleza del mundo poderse informar y demás y poder comentar pues lo que necesiten respecto a este tema. Vale, bueno, ya para ir concluyendo, el tercer, digamos, ámbito de actividad a través del que generamos valor es, digamos, intentar fortalecer esa comunidad, ¿no? Y lo hacemos promocionando y fomentando el cooperativismo, difundiendo los valores cooperativos, realizando acciones de fomento del empleo en colaboración con los ayuntamientos y los municipios, pero fundamentalmente lo que hacemos es lo que os he comentado antes, proporcionar un servicio de asesoramiento y acompañamiento a grupos de emprendedores cooperativos que es gratuito, totalmente gratuito. Es decir, nosotros atendemos en diferentes puntos geográficos de la Comunidad Valenciana a todo aquel que de todo grupo
que tenga interés en conocer mejor el modelo y en constituir una cooperativa. Y si deciden progresar en ese camino, pues les hacemos un asesoramiento, un acompañamiento hasta lo que es la constitución. Esto lo podemos hacer gratuitamente porque casi siempre es un servicio que nos financia la Generalitat Valenciana. Pero tengo que decir que varios años, por los motivos que haya sido, no ha sido posible conseguir esa financiación. Nosotros aún así hemos continuado haciéndolo porque es un compromiso de las cooperativas afiliadas a FEVECTA, primero con la Sociedad Valenciana para la generación de empleo y de empleo de calidad, y después también un compromiso para consigo mismo en ese sentido de la autoayuda y del fortalecimiento y crecimiento del movimiento. Vale, os voy a dar unos datos ya para terminar de lo que es este trabajo de atención a grupos, ¿vale? Bueno, esto es un poco la evolución de los grupos que atendemos anualmente. Tenéis ahí los años, pues desde el 2012 hasta el 19. Veis que tiene un sentido así un poco ascendente hasta el 2016 y luego baja. Principalmente, esto es que suele estar bastante vinculado con la creación de empleo. Es decir, la medida que la gente encuentra empleo por cuenta ajena, ¿vale? Pues es menos proclive a lanzarse a constituir una cooperativa porque de trabajo. ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba, al final, la finalidad última de la cooperativa es proporcionar trabajo a los socios en las mejores condiciones posibles. Entonces, bueno, pues en general la gente, pues si encuentra trabajo por cuenta ajena, muchas veces pues no se interesa o no se moviliza a favor del modelo cooperativo. Como os he comentado, de estos grupos, que son los que atendemos, venimos a constituir entre unas 60 a 50 cooperativas. El último año, por ejemplo, que atendimos a 176, constituimos 50 cooperativas. Vale. Esto, bueno, pues es la situación laboral de los emprendedores, un poco al hilo de lo que os comentaba antes, ¿no? Veis que, pues ahí tenéis la línea roja, es el porcentaje de desempleados entre todos los emprendedores que han venido a solicitar información o asesoramiento a FEVECTA a lo largo de todos estos años. Luego tenéis ahí en la línea naranja aquellos que estaban trabajando por cuenta ajena, ¿vale? Y es decir, un empleo para otro tipo de empresa. Y luego tenéis la gente que estaba trabajando a nivel, digamos, que eran pequeños empresarios individuales que también se interesan por el modelo cooperativo, ¿vale? Como veis, es que digamos, tiene una tendencia al alza, como veis, desde el año 2012 hay una tendencia al alza por parte de los autónomos a interesarse por el modelo cooperativo. Y es que cada vez hay más autónomos. Y después, también cada vez hay más gente que en esa situación, ¿vale?, de empresario individual se da cuenta que necesita establecer redes potentes y que estén, digamos, alimentadas de una forma, o sea, que estén estructuradas y alimentadas de una forma fuerte para no quedarse fuera del mercado y para poder, digamos, tener una presencia potente. Entonces, cada vez tenemos más grupos de emprendedores, digamos, de empresarios individuales. Bueno, a ver, de autónomos, de freelance, si queréis, ¿vale? Fundamentalmente el perfil es el freelance, ¿vale? Que ha estado trabajando con otra gente de forma puntual y tal y que quiere dar, digamos, una consistencia mayor a esos proyectos. Y esto ya... Vale, bueno, esto es la creación anual de cooperativas de trabajo asociado, pero en toda la Comunidad Valenciana. Es decir, de esos 154 cooperativas que se crearon el año pasado, en toda la comunidad, ya os he comentado que FEVECTA directamente constituyó 50. Y luego nosotros colaboramos, obviamente, con las cooperativas de asesoramiento, que también vienen a constituir unas 30, 40, y el resto ya, pues es un poco el goteo, ¿vale? Bueno, y para terminar, estos somos nosotros. Este es el equipo responsable de todo lo que os he comentado. Este es el equipo, como veis, pues bueno, un equipo pequeño, pero ahí estamos. Y por último, pues esa es la, digamos, web de FEVECTA, donde podéis encontrar toda la información que os interese, tanto sobre el cooperativismo de trabajo valenciano, como, bueno, pues sobre la organización y pues, sobre los asuntos en los que estamos ocupados en los últimos tiempos. Y con eso yo ya terminaría lo que es mi presentación y bueno, pues si tenéis cualquier comentario, duda, quejas, también hace quejas.
Muchísimas gracias, Paloma, por tu intervención. La verdad es que fue súper clarificadora porque sois ejemplo de crear redes de redes, es decir, que sois un gran ejemplo. Sí que hay unas cuantas preguntas. Si entras por el chat, yo había intentado pasármelas a un Word, pero veo que siguen apareciendo. Entonces me preguntaban si las cooperativas, Marcela Bodoira preguntaba si las cooperativas de trabajo asociado son las cooperativas de trabajo tradicional o de otra forma. No sé muy bien si es que no es española y entonces tiene un sistema distinto. A Eh, ver, aquí por trabajo asociado entendemos, a nosotros entendemos que conceptualmente, o sea, a ver, si entendéis lo que es el concepto de actividad cooperativizada, ¿vale? Es decir, cuál es la actividad, digamos, en torno a la cual se unen las personas en una cooperativa, digamos que hay dos tipos de actividades, ¿vale? O nos unimos en torno al consumo. Es decir, por ejemplo, las cooperativas de tipo eléctrico, pues los socios que quieren consumir energía eléctrica y lo quieren hacer en unas determinadas condiciones y para eso constituye una cooperativa eléctrica, ¿vale? Entonces se unen en torno al consumo. O nos unimos en torno al trabajo, es decir, en trabajo asociado, que es este otro tipo de cooperativas, lo que nos interesa es unirnos para producir cualquier tipo de bien o servicio, por eso os comentaba que estamos presentes en todos los sectores de la economía, o sea, aquí hay de todo, ¿vale? Una vez tuvimos hasta una cooperativa de folclóricas que iba por las televisiones locales organizando shows. Por eso os digo que, bueno, o sea, lo que os podéis imaginar y lo que no también. Bueno, pues al final es gente que se une y la necesidad que tiene o el interés que tiene, que es, pues trabajar, ¿vale? Trabajar y hacerlo también en unas condiciones determinadas, que es ser, digamos, los dueños de su propio proyecto, ¿vale? Entonces, eso es a lo que llamamos la actividad cooperativizada y de ahí surgen las dos grandes familias del cooperativismo, las que se conoce como trabajo asociado o producción, también se conocen como cooperativas de producción, y por otro lado las cooperativas de consumidores usuarios, y ahí están las agro, está viviendas, está pues eso, eléctricas, están todas aquellas cooperativas en las que los socios se unen en torno a la necesidad de consumir pues algún tipo de bien o servicio, ¿vale? Pues que o no está en el mercado o no está adecuadamente o lo que sea. ¿Me he explicado? Perfectamente. Eso, Preguntaban nosotros somos también si trabajo había asociado. programas o proyectos que pusieran en contacto personas en paro para buscar socios, es decir, para crear red, para montar una cooperativa de trabajo asociados. A ver, nosotros esto no solemos hacerlo. O sea, lo que suele llegar a FEDECTA ya es un grupo de gente que tiene algún tipo de relación previa o que se han puesto, digamos, de acuerdo en algo. Alguna vez hemos hecho este tipo de actuaciones, pero cuando las hemos hecho normalmente ha sido a demanda de un municipio que lo que nos ha planteado es que querían generar algún tipo de colaboración público-privada con una cooperativa de trabajo asociado y querían que esa cooperativa estuviese, digamos, formada por personas que estuvieran en desempleo en esa localidad. Entonces, ahí sí que hemos ido a las listas de desempleo de esa localidad en concreto, hemos buscado a aquellas personas que tenían las cualificaciones profesionales necesarias para constituir el tipo de cooperativa que sea, yo qué sé, pues educación infantil, gestión de espacios deportivos, no sé, lo que nos hubiera pedido el ayuntamiento, ¿vale? Y ahí sí que hemos trabajado en grupos, primero con temas formativos y luego ya para, digamos, con unas dinámicas para generar equipo y con gente que inicialmente no se conocía, ¿vale? Y entonces sí que hemos generado un grupo. Pero lo que es que alguien pueda venir a la FEDECTA y decir, bueno, pues estoy en situación de desempleo, me interesaría incorporarme a una cooperativa, eso normalmente la salida que le damos es que, bueno, pues le cogemos el currículum y, bueno, pues tenemos ahí una base de gente. Solemos llamar a esta gente, pues por si quiere incorporarse a formación que hacemos, porque en la formación, en esos 80 cursos que os comento, nosotros hay un porcentaje pequeño que aceptamos de desempleados, ¿vale? Entonces lo que hacemos es incorporar a estas personas en ese tipo de cursos muchas veces y procurar que sean ellos mismos los que generen esas relaciones iniciales, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí sí que había una pregunta, como por ejemplo el porcentaje de empleo conseguido, porque has hablado del número de cooperativas y demás,
pero yo no creo que he tenido que salir, me ha dado un problema la red y he tenido que entrar y salir y no soy consciente de si has comentado el porcentaje de empleo conseguido en la constitución de las cooperativas y en ese mantenimiento. Podría A ser ver, un dato. sí, a ver, normalmente, vamos a ver, porcentaje no sé, porque no sabría cuál es la referencia de base a la que se refiere, pero en números, digamos, absolutos, esas 50-60 cooperativas que constituimos vienen a dar empleo a unas 300 hasta 400 personas. Normalmente estamos entre las 300, máximo 400 de lo que constituimos, ¿vale? Eso es o sea, el año que llegamos a las 400 nos montamos una fiesta. Eh, porcentaje, depende de la base que cojas. Claro, sí. Pues esa es la generación, digamos, de empleo que conseguimos. Sí, pregunta una compañera, María del Pino, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que qué aspectos de financiación debe recoger la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y que en la actualidad no se regula, si consideras que cabría la posibilidad de incorporar algo más. Uf, menuda pregunta. Por eso es que viene de la universidad. A ver, no, aquí, a ver, claro, hay fundamentalmente hay dos formas de financiarse y luego los híbridos, ¿no? O vas a financiación ajena o te lo buscas entre los socios, ¿no? Entonces, bueno, si vas a financiación ajena, al final, bueno, pues no creo que, o sea, yo creo que es un entorno tan flexible que cambia tan rápido que sería contraproducente incluir ningún tipo de norma en una ley que regulase eso, ¿vale? Lo que sí que necesitamos es un conocimiento mayor por parte de las entidades financieras de lo que significa ser una cooperativa, con cosas tan simples, no sé, o sea, ya a lo mejor me meto en cosas como muy particulares nuestras de aquí, pero bueno, si recordáis en el año 2011, cuando se aprobaban las nuevas normas contables, ¿vale? Automáticamente todo lo que son las aportaciones de los socios a la cooperativa pasaron de ser, digamos, capital, de considerarse contablemente capital a considerarse bueno, pues básicamente deuda a largo plazo, ¿vale? Una deuda muy peculiar, tal, no sé qué, pero al final deuda a largo plazo. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una serie de modificaciones en todas las legislaciones cooperativas que al final resultaron en un tema muy farragoso y además en unos debates muy fuertes sobre sobre cómo afectaba aquello a el primer principio cooperativo, ¿no? De puertas abiertas. ¿Por qué? Porque al final, para conseguir que las aportaciones de los socios no fuesen consideradas financiación ajena, lo que tuvimos, o sea, básicamente deuda a largo plazo, sino que se les considerase como capital, lo que tuvimos que hacer fue, digamos, a ver, no digo yo que cargarnos perdón, el principio de puertas abiertas, pero sí que matizarlo, porque lo que tuvimos que hacer es, bueno, hasta ese momento el socio podía pedir la devolución de las aportaciones y según la ley había que devolvérselas en las condiciones que fueran, lo que sea, pero al final siempre había que acabar devolviéndoselas. Y ahora, bueno, pues el Consejo Rector en algunos casos podrá rehusar digamos, la devolución de esas aportaciones, sine die. Sí. Claro, entonces eso, vamos a ver, eso es un palo directo al tema del primer principio cooperativo. Cosas como esas hacen mucho daño a las cooperativas a la hora de ir a pedir un préstamo, porque claro, al final las entidades financieras hay que tener en cuenta que trabajan con sistemas informáticos donde a ellos les importa un bledo que seas cooperativa o que les cuentes el rollo de tu vida. Lo que hacen es mirar las cuentas. Aquí que pone capital y en el apartado de capital ponen no sé qué, deuda a largo plazo, tal. Entonces, claro, cuando una cooperativa que sigue teniendo, digamos, la devolución de las aportaciones como estaba antes, que le devuelve al socio las aportaciones, va a pedir un préstamo al banco, le sale que tiene un apalancamiento financiero brutal, que debe un montón de dinero, porque claro, todo lo que le han aportado los socios en vez de capital es deuda a largo. Y entonces la entidad financiera pues acaba diciendo, oye, pues no te lo presto, ¿vale? Porque ya te tienes mucho prestado, ¿vale? Ya debes demasiado, ¿vale? Pues más que modificaciones legislativas, yo creo que lo que hay que trabajarse es el conocimiento específico de lo que es la cooperativa con las entidades financieras para que, digamos, reciban ese trato diferencial, porque nosotros no somos entidades mercantiles, no se nos puede tratar como tales. Sobre el tema del capital, que sí que puede estar incluido, digamos, o sea, sí que, digamos, se puede regular
más en las leyes porque es un tipo de financiación más estable, menos... Bueno, yo personalmente no veo que esté ahora, o sea, no percibo necesidad de una modificación en ese sentido. Yo creo que por lo menos la ley valenciana está relativamente bien enfocada, o por lo menos yo lo veo así, a nivel de lo que es la consecución, vamos, o sea, conseguir capital para la cooperativa. Está claro que partimos pues de una situación que no es la misma que la empresa de capital, por motivos obvios. Pero bueno, es que ese es lo que somos, forma parte de nuestra identidad también y hay cosas que hay que aceptar. Efectivamente. Por eso, cuando hablábamos de intercooperación, preguntan aquí también, que es muy interesante todos los proyectos que realiza Fevecta, pero comentaba Raúl Burriel, dice, parece solo posible en zonas con gran densidad de cooperativas, esa intercooperación. A ver, la densidad facilita las cosas, eso es incuestionable. A ver, nosotros, por ejemplo, somos limítrofes con Castilla-La Mancha, donde creo que hay o se están constituyendo últimamente, no, bueno, no sé si hay 300 cooperativas o algo así en lo que es la federación, no, perdón, hay 30 y pico cooperativas en lo que es la Federación de Castilla-La Mancha. A ver, con 34 cooperativas pues se puede hacer lo que se puede hacer. Desde luego se puede hacer mucho más con 600 y bastante más, no sé, pues, con las 1000 y pico que tiene el País Vasco. Pero bueno, nosotros en Fevecta con las 600 hacemos lo que podemos hacer con 600, en el País Vasco hacen mucho más porque tienen 1000 y pico y además unas cooperativas enormes con una capacidad brutal, ¿no?, de generar recursos a todos los niveles y bueno, nosotros cuando vamos por allí, pues en fin, se nos ponen los dientes muy largos también, pero bueno, al final siempre se pueden hacer cosas, o sea, yo creo que siempre se pueden hacer cosas, aunque es cierto que obviamente contra mayor densidad, pues más cosas se pueden hacer y más impacto se puede tener, digamos, en la comunidad local y en la economía también, o sea, porque al final no tenemos que perder de vista que la cooperativa es una empresa, pero también es un movimiento o forma parte de un movimiento cuyo objetivo final es intentar que al final todos los aspectos de la economía, no solo los específicos del cooperativismo, sean más cooperativos. O sea, aspiramos a tener una influencia en el resto de la economía. Es mucho más fácil, pues eso, ¿no?, en territorios donde hay más densidad, donde hay más buques insignia. Nosotros hablamos, por ejemplo, mucho de la necesidad de generar buques insignia. Aquí tenemos a Consum, que por cierto también tiene el trabajo cooperativizado, para quien no lo sepa. Pero bueno, nos faltan buques insignia en la industria, por ejemplo, en Comunidad Valenciana. Ahora se habla mucho de la reindustrialización de Comunidad Valenciana y nosotros estamos intentando a ver cómo nos colocamos ahí, ¿no? Porque nos falta ese buque insignia y decir, de lo que somos capaces. Pues mira, podemos echar mano de los ejemplos del País Vasco, pero a nivel local, pues hay lo que hay. Sí, pero estáis haciendo un gran trabajo desde Fevecta, Paloma, la verdad es que sí, ¿eh? Preguntaban también por el tema de las cuestiones de índole fiscal. Yo creo que como has mencionado que estabais realizando algún tipo de trabajo de estudio, preguntaba María Mercedes Ferri si existe un régimen específico de beneficios fiscales para cooperativas que son declaradas de utilidad pública. Uy, perdón. Estás, A ver, estás muy... al Sí. final va a ser COVID, ¿eh? No, pues... No, cuídate. No, yo creo que no. No, a ver, lo que tenemos en España en general, porque esta es una competencia estatal, somos todos los territorios iguales, bueno, excepto el País Vasco otra vez, pero bueno, y Navarra, el resto sí que somos todos iguales. Lo que tenemos es un estatuto fiscal propio para todas las cooperativas, independientemente que sean declaradas de utilidad pública, independientemente de que tengan o no ánimo de lucro, porque las cooperativas pueden tener ánimo de lucro o no, ¿vale? Ser sin ánimo de lucro. Tiene un estatuto fiscal propio, que es una ley del año 90. Entonces, la dificultad que tenemos aquí con esta ley es que, bueno, pues es del año 90, quiero decir, a ver, han pasado 30 años y, en fin, el tema es que si hay algo que cambia es la legislación fiscal. Es decir, es algo que va a toda velocidad y nosotros seguimos anclados en el año 90. La consecuencia de esto es que en el año 90 nosotros teníamos un diferencial a favor considerable con lo que era el entorno fiscal de la empresa de capital en ese momento,
Pero claro, en estos 30 años la cosa ha ido evolucionando bastante, se ha reducido mucho el tipo de impuesto de sociedades, se han flexibilizado muchas cosas, etcétera, y nosotros hemos ido cada vez tenemos menos diferencial, hasta el punto de que ahora mismo hay muchas cooperativas, unas cuantas, ¿vale? No voy a decir muchas, pero unas cuantas, que optan por tributar, digamos, como si fueran empresas normales, porque el estatuto, o sea, si se aplica en el estatuto fiscal cooperativo, le sale a más, ¿vale? O sea, entonces, hemos llegado a una situación verdaderamente kafkiana, ¿vale? Entonces, bueno, esto necesita, yo llevo, no sé, desde el 2008, creo, yendo a hablar de la reforma del estatuto fiscal cooperativo. Tengo que decir que uno de los motivos por los que no se ha dado el paso es que, bueno, pues a veces, en fin, las familias cooperativas nos cuesta ponernos de acuerdo entre nosotros y este es uno de los casos más palmarios, ¿vale? Nos ha costado, pero parece ser que ya por fin tenemos un principio de acuerdo bastante sólido y que, bueno, primero tuvimos un problema de las sucesivas crisis de gobierno que no había quien presentárselo, ¿vale? No sé si habéis seguido la realidad política de este país, pero ha sido un poco, en fin, lamentable los últimos años. Pero es que luego encima no se nos ha venido encima el COVID, con lo cual digo, es que estamos gafados. O sea, después de 30 años nos ponemos de acuerdo y nos cae todo esto encima. Pero bueno, ahí tenemos, para cuando esto se reanime, pues faena tenemos por delante. Muchísimas gracias, Paloma. Sí, al hilo, Miguel Ángel Onrubia preguntaba precisamente cuestiones fiscales y ya para acabar, que decía, dice que se permitan cooperativas mixtas y quitar la especial protección de la ley 2090 o hacer fuerza para cambiar la ley 2090 que ya está superada y generando muchos Ah, problemas. sí, Y sí, pues sí. Fundamental, fundamental. No podía estar más de acuerdo. como colofón. Bien, Paloma, muchísimas gracias. Por favor, cuídate. Esa Sí. tos, espero que no sea nada, que simplemente sea un... Ah, qué va. Y de nuevo, gracias por haberte incorporado al proyecto y contamos, como siempre, con Febecta por el gran trabajo que estáis realizando. De verdad, esa pedagogía, esa formación y ese impulso cooperativo y y sobre todo la intercooperación cooperativa. Por tanto, mil gracias, Paloma, y nada, hasta la próxima. Venga, muchas gracias, María José. Adiós. Adiós.